Son las 6 de la mañana con 32 minutos en este día miércoles ya 8 de abril de 2020. Esta mañana vamos a analizar algunos de los puntos que han surgido de la última cadena nacional de radio y televisión que dio el presidente de la República, donde pues anunciaba nuevas medidas para enfrentar la emergencia generada por el coronavirus. El presidente dijo claramente que le ordenaba a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada endurecer los controles a la movilidad. Esto debido pues a que en los últimos días se vio pues una mayor cantidad de gente circulando en las calles y se decía pues que mucha de esta gente pues no tenía justificación para estarlo haciendo. Además, otros puntos importantes que se desprenden de esta conferencia o de esta intervención que tuvo el presidente de la República el día lunes, lo vamos a evaluar aquí en Hechos AM. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó endurecer las medidas para hacer cumplir la cuarentena domiciliar y así frenar el avance de la pandemia del coronavirus en el país. En ese sentido, dio instrucciones para que las autoridades de seguridad sean más severas con las personas que andan en las calles, al asegurar que muchos están violando la medida decretada. Al respecto, el ministro de Gobernación, Mario Durán, destacó el trabajo que realizan los policías y militares en medio de la emergencia nacional por el COVID-19 y consideró que se han convertido en un ejemplo en la región, ya que se han puesto al servicio de las personas más vulnerables del país. Durán indicó que tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada tienen sus debidos procesos ante los casos de abuso y ya está establecido cómo manejar estos. En el caso de la corporación policial, la Inspectoría General es la que se encarga de los procesos en contra del personal de la institución, mientras que la Fuerza Armada tiene también una inspectoría para las denuncias de abusos. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Gobernación, Mario Durán. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, comenzamos el espacio de la entrevista. Buenos días, ministro. Un gusto que nos acompañe. Qué bueno que puede estar aquí en Hechos AM esta mañana. Bueno, buenos días, Manuel, y buenos días al pueblo salvadoreño que nos está viendo en este momento a través de la señal de Canal 12 en todo el país y bueno, también afuera de nuestras fronteras, a todos los hermanos salvadoreños, a toda la diáspora que también está en cuarentena en algunos lugares, ¿verdad? Cuarentena domiciliaria, así que a ellos un fuerte abrazo y desde aquí toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Bueno, ministro, anoche conocíamos pues un dato importante cuando pues se anunciaba el tema de la cuarentena. Había al principio pues un poco de confusión, luego hubo una aclaración en la que se decía que pues para el 28 de abril está programado pues este cierre por lo menos de la cuarentena en esta etapa para enfrentar el problema de la emergencia generada por el coronavirus. ¿Cómo están manejando ustedes desde el Ejecutivo esta situación? Porque muchas personas piensan, a partir del 28 de abril vamos a poder salir nuevamente o se va a reactivar todo. Digamos, ¿cuál es la evaluación que están haciendo en el Ejecutivo sobre este punto en específico? Bueno, nosotros estamos hoy más que nunca sumergidos en la fase 2, ¿verdad? Ya hemos visto los últimos anuncios que ha hecho el presidente en horas de la madrugada, así que esto apenas empieza en esta fase. Nosotros sabemos que pues por decreto llegamos hasta el 28, llegaríamos hasta el 28 de abril. Esto sería pues lo más prudente. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que evaluar en el transcurso de estos días qué es lo que va a suceder. Nosotros esperamos tener números que sean viables, ¿no? Pero decir de repente el 28 se va a terminar todo esto no sería totalmente irresponsable. Nosotros tenemos que ir evaluando y la evaluación se hace prácticamente cada hora, pues, pero día con día nosotros vamos viendo cómo va la situación de El Salvador. Hemos visto pues una gran cantidad de casos en cuarentena y esto ha sido precisamente por las medidas que nosotros hemos tomado desde un principio, ¿verdad? Ustedes saben, pueblo salvadoreño, Manuel, que las personas llegaron al aeropuerto y iban directamente a los centros de contención, pero ahora hemos visto ya también casos que andan por las calles, ¿no? Y eso es otra situación muy diferente. Así que tenemos que ir evaluando esto y el presidente tomará las medidas del caso en su momento. Así es, bueno, este tema, como decíamos, nos despertábamos hoy con nuevos datos, los nuevos datos que publicaba pues, la Presidencia de la República, y ahí hay un dato que llama pues, la atención con mucha fuerza, y es el hecho de los casos comunitarios, porque hasta ahora la mayoría de los nuevos casos se habían detectado en los centros de contención, pero a partir de lo que se publicaba, como usted bien lo decía, esta madrugada, ya vemos casos en San Martín, en Santo Tomás y en La Unión, y ya no son casos que tienen que ver con gente que ha venido de Estados Unidos, sino gente que ha sido detectada en las zonas donde ellos residen, ¿no? Son casos locales, ya los detalles los va a estar dando más tarde en conferencia de prensa el ministro Alaví, pero nosotros hemos podido detectar ya casos comunitarios
domiciliarios, como tú decías, y esto significa que el virus se encuentra en la calle. Y es que esto iba a suceder tarde o temprano, nunca dijimos lo contrario, ¿verdad? Es más, siempre hicimos y recalcamos esa situación, y por eso es que se ha dado medidas como la cuarentena domiciliar, y se le solicita a la población salvadoreña que acate esta medida. Nosotros muchas veces no llegamos a comprender la situación hasta que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Cuando la vemos de lejos decimos, no es conmigo, pero una vez está ahí, uno tiene que ver las consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias, en este caso, se trata de vidas salvadoreñas, se trata de las vidas puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, tu abuelo, y son situaciones que nadie quiere llegar, así que nosotros tenemos que ser bien conscientes de que esta enfermedad es un asesino, ¿no? Es una enfermedad que ha recorrido el planeta Tierra, es un virus que está matando, es una pandemia que incluso la OMS declaró en su momento, pero nosotros ya habíamos entrado en emergencia, es decir, hemos tomado las medidas del caso, pero tarde o temprano iba a entrar a las fronteras, eso era más que obvio, nosotros generamos las condiciones las mejores que pudimos hacer, pero en este punto lo más importante es el trabajo que cada quien realiza desde su hogar, es decir, la solidaridad aquí se expresa quedándose en casa, resguardando a su familia, quedándose con los suyos, generando la menos circulación posible, cumpliendo las medidas del caso. El distanciamiento social es sumamente importante, independientemente sea usted una persona que por el trabajo que desempeña tenga que caminar y desplazarse a través de las ciudades, pues tiene que guardar una distancia con las personas, tratar de evitar el contacto con objetos. Son cosas que nosotros tenemos que ir viendo en el transcurso de estos días, y la responsabilidad que nosotros mostremos en este punto va a hacer la diferencia. Hay países, bueno, hemos leído noticias impresionantes como el estado de emergencia en Japón. Japón nunca se había puesto en un estado de emergencia, y hoy resulta que es uno de los países que se encuentra en esta situación, similar a nosotros, ¿no? Y bueno, en países como Italia, España, ya hemos visto cómo sus ciudades están completamente cerradas, sus personas están en estado de sitio prácticamente, no pueden salir absolutamente para nada. Hay personas que están muriendo en sus casas. Hay personas, hemos visto imágenes del Ecuador, me imagino que en el canal se han presentado en las diferentes noticias, pero literalmente hay personas que mueren en las calles, o gente que tiene a sus familiares muertos en su casa, y cuando ya no soportan esto, los sacan a la calle, les ponen cal, les echan, no sé, gasolina para quemarles en la calle. O sea, es una situación bastante complicada. La policía, el ejército han sido desbordados también en países como Ecuador, es decir, ya ni siquiera quieren llevarse los cuerpos, han entrado en espacios como, fosas comunes, etcétera, ¿no? Es un estado de descontrol, es un estado que hace tiempo perdió las riendas del gobierno. Entonces nosotros tenemos que entender que para no entrar en esa situación, nosotros tenemos que acatar las medidas del caso. Este país tiene muchas diferencias con los países que hemos mencionado. El sistema de salud ni siquiera es por cerca el mismo que Ecuador, es decir, Ecuador es un país latinoamericano, suramericano, pero tiene más recursos que nosotros. Es más, o sea, aquí en Centroamérica hay países que tienen más recursos que nosotros. Si nosotros estamos en este punto, en la situación en la que nos encontramos, no es porque el virus no haya querido entrar, por cantidades increíbles de seguro quiso entrar, pero ha sido retenido y ha sido llevado a cuarentena en otros casos. Entonces, nosotros tenemos que entender que se ha hecho lo humanamente posible para contener el virus, pero solamente nosotros podemos salvarnos entre nosotros, ¿no? Y para eso la única opción es quedándose en casa, generando condiciones, guardando todas las medidas de higiene, limpiando la casa, y como decía el presidente en cadena nacional, es decir, uno tiene como que cambiar un poco los sentidos de prioridades. Cuando a uno le hace falta un cartón de huevo, pero si hay frijoles y queso y crema, pues coman eso. Y si ya no tienen frijoles y tortillas, bueno, vamos a comer eso. Es una situación complicada, sí, es complicada. ¿Es la ideal? No, no es la ideal. ¿Quisiéramos que todos tuvieran toda la comida en su casa? Sí, quisiéramos que todos tuvieran la comida en su casa. Pero hoy hay que hacer sacrificios, y creo que si no llegamos a cambiar ese chip en este momento, poco podemos hacer ya en adelante. Pero, ¿qué piensan ustedes cuando de pronto vimos que como que se empezó a relajar el tema de la cuarentena? Porque nosotros lo reportábamos y lo mencionamos en diversos momentos a lo largo de los últimos días, que decíamos que al principio pues las calles estaban solas, y de pronto empezamos a ver más gente, y una situación en la que veíamos que como, digamos, ya el tema
o no estaba siendo tomado muy en serio, o tal vez, decíamos, puede ser por la necesidad de la gente de hacer algo fuera de que salen. Mira, esto es como el tema de la cuarentena o cuando se cerraron las fronteras, ¿no? Un ejemplo de ello es se cierran las fronteras y de repente las personas, bueno, tenían que ir directamente a un centro de contención y bueno, decían, yo no quiero ir a un centro de contención, mejor me voy a meter por un punto ciego. Y ahí va el vivo, ¿verdad? Entonces, esta persona podía venir infectada y generar un caos, introducir la pandemia en El Salvador. Así sucede igual con el tema de nosotros con la cuarentena domiciliar. Venimos y de repente se les dice, miren, en sus casas, pero sale uno y dice, mira, fíjate que no está tan yuca, ¿verdad? No pasó nada. No pasó nada, me fui por aquí, me fui por allá y le tira el tip al otro y el otro que me la voy a jugar yo también y entonces voy a ir a ver si me reúno con mis amigos ahí en la casa de no sé quién. Entonces, no, eso es lo que va sucediendo. Aquí parece que jugamos al más vivo, ¿no? Y aquí el más vivo es el que se va a morir, porque si siguen haciendo esas cuestiones se están exponiendo enteramente al virus y nosotros no queremos que eso suceda, nosotros no queremos que mueran más salvadoreños, nosotros no queremos que más personas salgan infectadas con este virus, nosotros no queremos que esta pandemia azote al país como lo ha azotado en otros países. Es que si se entendiera la gravedad realmente de este asunto, yo creo que invito a la población salvadoreña, bueno, que además de ver los noticieros aquí en Canal 12, bueno, que también haga una pequeña inspección en redes sociales, en internet, y vea la situación real que están viviendo los países como Italia, como España, como Ecuador, mismo Estados Unidos, Nueva York, que hablen con sus hermanos en el exterior, con sus familiares, que les pregunten cómo están ellos y qué es la realidad que están viviendo. Ellos tienen todos los recursos, ojo, nosotros estamos viendo hace poco una noticia aquí, cuando entramos, sobre la situación en Nueva York. Bueno, entonces, ¿cuántos no recursos tiene Nueva York? Son considerados, ya lo decía también el presidente en su cadena, son considerados la capital del mundo. Pues Washington es la capital, pero así se le llama y habíamos hablado también de Nueva York aquí en otra ocasión, la ciudad que no duerme, ¿verdad? Hoy todos están metidos en su casa y realmente hoy sí están durmiendo, porque no hay muchas opciones en los apartamentos de Nueva York, pero aquí hay una cuestión que nosotros tenemos que entender. Esas personas están confinadas en sus casas, acatando la cuarentena, pero tomaron medidas muy tarde y ahora el número de personas infectadas es muy grande y las personas que van a morir va a seguir creciendo en estos días. Pero Nueva York tiene recursos, Estados Unidos tiene recursos, o sea, seguramente van a tener una gran cantidad de ventiladores pulmonares, ¿no? Seguramente no sé, la Ford va a seguir construyendo más ventiladores o el presidente le va a pedir a otra gran industria de Estados Unidos, miren, construyanme más de esto, ¿verdad? O sea, tienen todos los recursos, tienen absolutamente todos los recursos. Nosotros no somos ese país. Entonces nosotros tenemos una limitación, nosotros tenemos un sistema de salud en condiciones, bueno, hay que decirlo como es, no distan mucho de lo que nosotros quisiéramos tener. Es una cantidad de décadas acumuladas de olvido en el sistema de salud que es impresionante. Hay algo que a mí me tocaba mucho porque yo conozco de primera mano todo el trabajo que ha realizado el presidente y bueno, conozco también todo lo que se ha hecho a través de los últimos años también, conozco la persona que él es, ¿verdad? Y cuando él hablaba y decía, ¿por qué no hicimos algo en estos últimos 9 meses? O sea, claro que se hizo mucho, pues, o sea, se hizo bastante, pero bastante en relación a qué. Sí. O sea, nosotros trabajamos desde el primer día en mejorar el sistema de salud, pero ahora lo hacemos a pasos agigantados por la necesidad que existe. Y uno piensa, bueno, ¿por qué en estos últimos tantos meses no se hizo? La realidad es que el sistema de salud que hoy tenemos es la acumulación de los últimos 30 años y más. O sea, realmente nunca se le puso atención y nosotros hoy pues podemos vivir esas consecuencias. Por eso es que hay que contenerlo, porque llegar al sistema de salud a abarrotarlo ya no es una opción. O sea, tenemos límites como país, incluso con todas las opciones, con todo lo que estamos haciendo, porque estamos habilitando hospitales, porque estamos creando hospitales, porque estamos mejorando condiciones, porque estamos llamando a más médicos, etcétera. Tenemos limitaciones como país y no se trata de ser alarmista, se trata de ser consciente de lo que se tiene. Es decir, el recurso es limitado en El Salvador también. Pero ¿cree usted que se puede llegar a una situación, por ejemplo, como la de España, donde en determinado momento fue noticia el hecho de que tenían que decidir a quién ponerle un respirador? Pues mi trabajo es plantearme escenarios, ¿no? O sea, el trabajo del gobierno es plantearse escenarios.
Y obviamente nosotros nos imaginamos la peor situación y trabajamos para que se presente la mejor. Ahora, en este punto no solo somos nosotros, por eso es que el llamado es permanente en los medios de comunicación a acatar las medidas. Por eso es que se quiere hacer conciencia en cada una de las personas que nos pueden estar viendo, escuchando. Y si hay un hermano en el exterior, pues que también llame a sus familiares y le digan pongan el 12, ¿verdad? Y escuchen las recomendaciones. O sea, hay una situación que es real, nosotros no podemos solos. Y si en este punto nosotros nos quedamos así y seguimos desobedeciendo y creyendo que es una vivianada salir y jugársela, no vamos a caminar mucho. O sea, hay más de 1000 personas retenidas desde el principio, desde que todo esto empezó, por la Policía Nacional Civil. O sea, son números que se encuentran en la página, ustedes los pueden observar en covid19.gov.sb y el tema es que son personas que están quitándole recursos a otras personas que lo necesitan. Pero, que lo pueden necesitar. ¿qué dice usted, ministro, ante la crítica de ese tema de las retenciones? Porque incluso ayer pues habían algunas voces diciendo, miren, no se puede seguir llevando a personas que han violado la cuarentena a centros de contención. Y esto, pues, usted sabe el tema cómo ha explotado pues en las redes sociales, e incluso se hablaba de que se estaban cometiendo abusos, decían, desde la autoridad a la hora de hacer los controles. Mira, yo quiero ser tajante, o sea, cualquier abuso, un abuso en contra de un ser humano hay que señalarlo, ¿verdad? Pero yo creo realmente, firmemente, que la Policía Nacional Civil y el Ejército de El Salvador son instituciones sumamente profesionales, han hecho bien su trabajo, han estado al pie del cañón, han estado en la primera línea, han estado generando condiciones para que esta situación sea controlada. Nosotros hemos visto en ellos pues simplemente muestras de humanidad, hemos visto cómo la policía llega por ejemplo, a las personas que iban a recoger sus $300, a los mayores le llevaban hasta en brazos a la ventanilla, o sea, un voluntariado, un ejemplo de vocación que yo no he visto en otros países. Yo respeto y admiro mucho a estas dos instituciones y creo que nosotros tenemos como salvadoreños que entender que ellos están haciendo su trabajo y nosotros, y muchas veces el salvadoreño, y no estoy justificando con ninguna situación que se haya podido presentar, pero empezamos a alegar que yo soy el amigo de no sé quién, no sé cuánto. No, eso no puede suceder, ¿verdad? Lo real es lo real, o sea, el mandato del presidente es uno solo y es vayan y pongan orden en esta situación, porque las personas tienen que entender que en la medida que nosotros endurecemos nuestras medidas, estamos salvando vidas. O sea, la opción aquí es quedarse en casa. Y la policía y el ejército está allá afuera para hacer su trabajo. Y créanme, y estoy seguro que todos ellos, y con toda la vocación que se tiene, pues quisieran estar con su familia. Ha de haber muchos de estos militares y muchos de estas policías que tienen a sus hijos pequeños o quien quita recién nacidos. Y tienen que estar en la calle trabajando, ¿verdad? En turnos y prácticamente sirviendo a la población 24/7, así como está todo el gobierno. Ahí andan también, no hay que olvidar el tema de las enfermeras y los médicos, ¿verdad? Es impresionante todo el esfuerzo que están haciendo, la primera línea es increíble. Nosotros estamos haciendo lo imposible para generarles condiciones, o sea, cosa que no se había dado nunca. Estamos pues hablando con organismos internacionales, hablando con países amigos y todo esto para que también vengan recursos extra, ¿verdad? Para poder, pues, darle las herramientas necesarias para afrontar este COVID-19. El presidente de la República en la cadena nacional decía que cuando le dio la orden a la policía y a la Fuerza Armada de ser más estrictos en los controles en la calle, habló de doblar la muñeca y también de decomisar los carros. Esto pues obviamente, aparentemente pues no sentó muy bien el mensaje, pero ¿qué dicen ustedes desde el Ejecutivo hoy que han comenzado a pasar los días y vemos, o sea, que la situación va evolucionando y que los casos van incrementando incluso? Bueno, pero yo quiero hacer referencia a eso muy puntualmente porque yo creo que vale la pena hacerlo. Cuando el presidente habla de doblar la muñeca, nosotros cuando te toman, se dobla la muñeca. Es decir, no te estaba diciendo rómpanle la muñeca, doblen la muñeca, significa pongan a la esposa, ¿verdad? Sí. Entonces es una situación que también algunas personas han querido sacar de contexto y eso me parece, bueno, mira, si siguen en esa dinámica, en este punto, es porque todavía hay fuerza y energía para seguir señalando y criticando de manera absurda, ¿verdad? Pero que bueno, pues de alguna manera eso habla de que en algún sentido estas personas viven y siguen en lo normal, ¿no?
pero también un llamado mejor a sumarse, ¿verdad? A sumar esfuerzo, y si quieren hacer una crítica constructiva, bienvenida sea. Si quieren sumar al esfuerzo, bienvenido sea. Si quieren, pues, ayudar a que esta pandemia no entre al país, bienvenido sea. Pues, pero si viven y están en todo momento, cada instante, cada hora, cada minuto de su día pensando en qué van a decir ahora, cómo vamos a señalar, qué vamos a hacer, bueno, aquí yo no sé si están conscientes del nivel de problema que enfrentamos y de todo lo que se ha hecho hasta el día de ahora, porque ante una figura como doblar la muñeca quieren botar todo el trabajo que el presidente ha realizado desde el primer día. Y ojo, que yo hablo del 31 de diciembre del año pasado, porque muy pocos saben de que él fue la primera persona que puso los ojos en el caso en China y que dijo, aquí hay que poner cabeza en esto, porque esto puede ser una situación que se desborde. O sea, muy claro en lo que estaba pasando en China y lo que había, y el primer surgimiento. Entonces todo esto también ha sido reconocido en otros países, y es que otros organismos internacionales, la prensa internacional, los otros países, han dicho, El Salvador ha tomado las medidas adecuadas, ha estado haciendo lo correcto, ha estado trabajando con rapidez. Y el presidente lo dijo muy claramente, vamos a hacer las cosas rápidas, no perfectas, ¿verdad? En el camino se busca la perfección. Y por supuesto que día con día tratamos de mejorar las condiciones de cada una de las personas, que ya sea que se encuentren en los centros de contención, que hayan sido retenidas por la policía, etcétera. Pero el trabajo va de la mano, porque esta pandemia es más rápida que cualquier otro. O sea, si no, pregúntenle a Italia, pregúntenle a España, a Estados Unidos, pregúntenle a Ecuador, si esta enfermedad no camina suficientemente rápido. Si quieren que se haga todo con filigrana, pues discúlpenos. O sea, en este punto, este gobierno siempre ha buscado hacer las cosas de la mejor manera. Y si en este punto nosotros hemos podido fallar, bueno, el perdón del caso, ¿no? Ya el presidente había expresado antes que una disculpa en ese sentido, pero bueno, perdón. Nosotros lo que queremos hoy por hoy es salvar la vida de los salvadoreños y que esta enfermedad no destruya El Salvador, literalmente destruya El Salvador. Pero, ¿qué le dicen ustedes al sector productivo? Porque de pronto surgen quejas también que dicen la emergencia sanitaria está siendo atendida, pero el tema de la emergencia económica, pues es un punto también que debe estar en las agendas del Ejecutivo. Yo miraba tu nota sobre el tema de la ganadería y ellos eran bien claros en decir, el gobierno está haciendo bien su trabajo, nosotros solo le pedimos que tengan mejores controles con el producto que entra en Nicaragua. Perfecto, yo llevo esa nota, ¿no? Y es posible que se haya, de alguna manera, no sé, que se pueda mejorar algún protocolo, y yo se lo voy a hacer saber al ministro de Agricultura. Me llevo esa nota, por ejemplo, en este caso. Ahora bien, cuando hablamos de la economía de El Salvador, nosotros tenemos que tener muy claro que el país va a salir adelante. Nosotros, los salvadoreños, nos caracterizamos por eso, y desde ya hay equipos trabajando en el después de, nosotros estamos divididos completamente en diferentes equipos, ¿no? Y hay personas que también han planteado el escenario, si salimos en este punto, si salimos en este punto, si salimos en este punto, cuáles son las medidas, apoyar la macroeconomía, el empresariado. Nosotros estamos claros de eso, y por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para inyectarnos. O sea, ese es un proceso que viene después. En este caso, a mi persona me corresponde estar situado en este momento, ¿no? Pero te digo que ya hay personas trabajando en ese sentido. Nosotros creemos firmemente que vamos a salir adelante, y es una promesa también del presidente Nayib Bukele, que hizo en cadena nacional a toda la población salvadoreña. Nosotros vamos a salir adelante, nosotros vamos a levantar la economía, pero hoy por hoy toca salvar vidas. Hay personajes, tanto empresariales como políticos a nivel mundial, que han priorizado la parte económica, y ahora se encuentran incluso en UCIs queriendo salvar sus vidas, ¿verdad? Entonces es complicado, uno tiene que saber y ser consciente de que el punto que ahorita nos mueve como gobierno es, el eje principal es la ciudadanía, ¿verdad? El salvar a las personas, el salvar a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos. Así que en eso vamos a seguir. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más. Hoy nos visita el ministro de Gobernación, Mario Durán, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida.
Continuamos con más del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día miércoles. Un dato importante es que se actualizaron las estadísticas de casos confirmados de COVID-19 en El Salvador en el transcurso de la madrugada, y esos datos nos llevan a que hay un total, escuche usted, de 93 casos. Esta es la información que ha publicado el Ministerio de Salud y el Gabinete Ampliado de Salud a través de la página covid19.com.sb, donde se está publicando que hay 93 casos, 79 casos están activos, hay 5 personas fallecidas ya, de hecho se incrementaba el número de fallecidos, y también hay 9 casos de personas que se han recuperado. Esta es la última información que ha publicado pues el gobierno a través de este sistema de difusión de la información, de los datos que tienen que ver con la atención de la emergencia. Nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy estamos conversando con el ministro de Gobernación, Mario Durán, para enfocar un poco todo lo que está ocurriendo y la atención de la emergencia. Ministro, ¿qué cambia a partir de la conferencia o a partir de la cadena nacional del día lunes en el enfoque en cuanto a la lucha contra el coronavirus en El Salvador? Bueno, yo creo que lo que más importa y lo que hay que hacer énfasis de dicha conferencia es que hoy estamos en una fase distinta. Ya no nos encontramos en una fase de contención, sino que nos encontramos en una fase 2, en la que muchos países realmente, bueno, todos los países, en esa fase ya no se hace mayor cosa, ¿no? El Salvador quiere ser innovador en eso y ha salido al paso de la búsqueda, al rastreo y valga la redundancia, del rastro epidemiológico, ¿no? Eso ya dio resultados. El presidente anunciaba en horas de la madrugada que se han encontrado 3 casos locales, ¿no? Y esto ha sido a través de ese rastreo que se ha realizado. Esto es importante porque otros países pues simplemente en este punto se encerraron y ya solo esperaban que el número creciera y tratar de bajar la curva, ya sea por el encierro, por la cuarentena, por el estado de sitio que están viviendo esos países o esos estados. Así que eso hay que destacarlo. Ahora, tú decías los números, es importante recordárselo a la población salvadoreña. Uno puede sentirse en su casa, no sé, tranquilo y de repente, como te decía antes, jugársela por querer salir a hacer alguna vuelta, ¿no? Pero hoy hay 93 casos. O sea, esto es muy diferente, ni siquiera, o sea, no sé, nosotros no estamos hoy mejor que ayer o que antier o que hace un mes. Hoy hay 93 casos, ya hay 5 personas que han perdido la vida y eso duele mucho. Ese es un dolor de patria que nosotros tenemos que entender y respetar. Personas que han perdido la vida en la lucha contra el coronavirus, ¿no? Entonces, seamos conscientes que ese número puede crecer y puede crecer con el nombre de nosotros, con el nombre de sus familiares, de sus seres amados, de la persona que está a su lado ahorita viendo la televisión. Entonces, si ustedes no toman conciencia y si no hacemos porque otras personas también tomen conciencia de ello, vamos a perder esta lucha. Así que nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en acatar las medidas que ha dado el gobierno, ¿verdad? Que ha dado el presidente de la República. Hay cosas buenas también, ¿no? 9 personas que se han recuperado. Obviamente la recuperación es más tardada y más difícil. Nosotros, el proceso es más largo. Y a eso, pues también hay que celebrarlo. Pues hay que agradecer a Dios que nosotros tenemos 9 personas que han salido ya de esta lucha y eso es importante también, ¿verdad? Porque también ahí están trabajando los médicos y las enfermeras en primera línea, ¿no? Pero ¿sienten ustedes que todavía el ciudadano no dimensiona lo que está ocurriendo? Porque decíamos, una situación la vemos desde la parte médica. Los médicos, pues todo el mundo está tratando de generar conciencia. Hemos visto médicos que incluso han abierto espacios en redes sociales para dar información, para tratar de actualizar lo que está ocurriendo en el campo internacional, traerlo al campo local y decirle a la gente qué es lo que puede ocurrir si no se toman las medidas. Otra situación es el enfoque que tienen ustedes desde el Ejecutivo, digamos, hablando del tema y del manejo de la emergencia, pero en el ciudadano, ¿qué tanto está calando todos los mensajes? Porque este es un punto donde creo yo que está, digamos, la cima a escalar, porque es donde para que el ciudadano dimensione del peligro que se cierne sobre toda la familia de El Salvador. Sí, bueno, tú me preguntabas si creemos eso. Bueno, yo te voy a dar números, ¿no? En esta misma página nosotros encontramos que han sido personas restringidas a nivel nacional por violar la cuarentena, 1.229 tengo ahorita en la página. 1.229 personas que han sido restringidas por haber violado la cuarentena. ¿Qué significa esto? Que a estas personas no les importó, que estas personas simplemente salieron a la calle a hacer cualquier cosa que no era lo que tenían que estar haciendo, ¿no? Y eso implica trabajo de la policía, trabajo del ejército, eso implica recursos, que a todas estas personas les vamos a dar 3 tiempos de comida, ¿verdad? Que los vamos a llevar a hoteles, al igual que hemos llevado a otras personas.
que les vamos a crear todas las condiciones a través de todos los días que el presidente anunció. Entonces, yo creo que este número no debería existir. O sea, eso debería ser de un país y una ciudadanía que sea responsable. Este número no debería existir. Yo no digo que esto sea general, ¿no? O sea, la gran mayoría, la población salvadoreña está acatando en buena medida todas las recomendaciones y obviamente la cuarentena domiciliar. Pero una persona puede ser la que ande por ahí, entonces nosotros tenemos que ser responsables con ello. Ya 1.229, y eso es lo que hemos podido controlar, ¿no? O sea, hay muchas personas que, como te digo, andan zigzagueando por ahí, buscando cómo hacer. Hemos visto videos de personas que están escondiéndose de la policía, es decir, eso no nos convierte en personas más inteligentes, o sea, eso no es así. Nosotros tenemos que acatar las medidas. Esta enfermedad nos puede matar, puede llegar a afectar a nuestras familias muy fuertemente. Entonces, mi percepción es que si bien se ha hecho mucho, podemos hacer más, y que si bien como gobierno estamos trabajando, podemos sumar esfuerzos al gobierno como ciudadanos y también hacer muchísimo más. Creo que ese es básicamente lo que nosotros queremos que suceda, ¿no? O sea, queremos que la ciudadanía sea responsable, o sea, no porque ahorita no te haya tocado, o porque no esté en tu casa la enfermedad, o porque no tengas que enfrentar la situación que está viviendo el mundo, no significa que estemos bien, significa que hemos tomado las medidas del caso, pero que esto poco a poco va a caminar. Es como una presa, si tienes una fuga, el agua de a poco va saliendo, entonces la enfermedad de a poco ya va entrando, ya estamos hablando de que hay casos locales, entonces esa es la fuga que nosotros tuvimos, y no la tuvimos porque quisiéramos, sino la tuvimos porque hay personas que entraron, por ejemplo, en puntos ciegos, ¿verdad? O sea, situaciones como esas se presentaron, o son cosas que son realidades que hemos vivido, y esto no ha sido porque nosotros lo hayamos querido, sino que porque así somos. En Guatemala hay toque de queda, en Honduras hay toque de queda, y una de las preguntas que se hacía ayer, por lo menos en las redes sociales, lo que estábamos revisando nosotros y todo lo que publicamos a diario, mucha gente preguntaba, ¿por qué en El Salvador no se hizo lo mismo para poner un alto a la población? Bueno, el toque de queda es un término que no se ha usado desde tiempos de la guerra, ¿verdad? Y en este sentido nosotros fuimos y pedimos que se hiciera un estado de sitio, o sea, como gobierno obviamente quisiéramos tomar las medidas más drásticas desde un principio para generar mejores condiciones. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo claramente es trabajando con la herramienta jurídica que nos ha otorgado la Asamblea Legislativa, que si bien es cierto no es la mejor, se agradece, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos tener más recursos, obviamente, pero tampoco se ha podido conseguir de esa manera. Entonces, vamos a continuar hablando con el legislativo para que se siga sumando, ¿no? Todavía hay una fracción adentro de la Asamblea que no ha votado por estos decretos, ¿no? Entonces, o sea, parece que todavía hay que convencer y estamos en esa dinámica todavía. Es triste porque yo creo que ya con toda la evidencia mundial deberíamos de estar todos jalando para el mismo lado, ¿verdad? Como veía una caricatura por ahí, ni izquierdas ni derechas, sino que empujando todos para adelante a El Salvador, ¿verdad? Entonces eso tiene sentido. Y hoy más que nunca, porque si nosotros empezamos a tomar esas divisiones o a empezar a tener puntos de vista, el primero que está viviendo todo esto y que está trabajando de lleno absolutamente es el Ejecutivo. O sea, el presidente de la República tiene muy claro todo lo que se necesita y todo lo que se está haciendo y todo lo que se debe de hacer. Y del principio ha liderado todo este esfuerzo. Entonces, cuando uno llega y pide y solicita algo, no es por capricho o porque se me antojó el día de ahora ir a pedir algo a la Asamblea Legislativa, no, es porque es absolutamente necesario. En esa medida nosotros lo que esperamos es que pues, se sumen y se sigan sumando para seguir dándoles las herramientas suficientes al gobierno y luchar contra la pandemia, ¿verdad? Yo creo que muchos de los diputados han hecho conciencia realmente y han trabajado en esa dinámica, pero hay otros que todavía no, y eso hace que a veces el resultado no sea el mejor, pues el que nosotros esperamos, pero igual como te lo decía al principio, se agradece el trabajo que se ha realizado. Quisiera ser muy enfático y quisiera dar los nombres de cada una de las personas que no se han sumado a este esfuerzo y decirles a la población, pero guardo la esperanza todavía de que se sumen en su momento, ¿verdad? Porque si no lo hacen, lo que va a sufrir es el pueblo salvadoreño. ¿Sienten ustedes que le faltan herramientas para enfrentar lo que está ocurriendo? Porque de pronto vemos situaciones, como decíamos, desbordadas, como lo hemos visto en España, como lo hemos visto en Ecuador, y todo el mundo pues se pregunta, ¿va a pasar eso en El Salvador? Pero ustedes desde el Ejecutivo, ¿sienten que le faltan herramientas para enfrentar el problema? Nosotros creemos que se nos pueden dar mejores
herramientas jurídicas de parte de la Asamblea Legislativa, sin duda. Nos pudieron haber apoyado más, pudieron haber sido más ágiles en otras ocasiones. La Asamblea tiene una dinámica muy distinta. Digamos que no se adapta a la rapidez con la que trabaja el Ejecutivo, ¿verdad? Con la que trabaja el Presidente de la República y no toma acciones de esa manera tan tajantes, ¿verdad? Tan en pro de la ciudadanía, pero y hay que ir trabajando con ellos de a poco. A veces ya se ha visto y han sido criticados incluso por algunos medios y por la población salvadoreña, se toman tantos días para volver a sesionar, y aquí todos los días y todas las horas son importantes. Es decir, estoy seguro que muchos de ustedes se fueron a dormir el día de ayer y pensaron, bueno, estamos en 73 casos, todo tranquilo, y de repente amanecen, hay un fallecido más, hay más casos, ya llegamos a 93, etcétera, ¿no? Ya encontramos 3 casos locales y eso es así. Entonces ya te imaginas cuando de repente pasan 4 días y, o sea, la necesidad siempre es inmediata. Pero seguimos ahí y seguimos haciendo nuestro mayor esfuerzo y trabajando con ellos y como te digo, hay buenos, han habido muy buenos diputados que han trabajado de la mano y que están ahí para servir, incluso, bueno, hay sorpresas incluso entre ellos, ¿no? De repente uno dice, pues, qué bien se está comportando esto, y bueno, y de repente encuentras toda una fracción que no sabe ni de dónde está parada, pues. Entonces, así las cosas, y lamentable porque todavía se quiere jugar a la política en esa medida y nosotros ya no estamos para eso. O sea, esta enfermedad no distingue entre nadie. Aquí no hay un político que esté exento de esta situación, ni un ciudadano, ya independientemente de sea rico, pobre, eso no importa ahora. Y eso ya se ha demostrado en todas partes del mundo. Si no, miren, por ejemplo, al ministro británico. Se encuentra hoy por hoy en una UCI. Creo que no he visto el último reporte de su condición, pero entendería yo que todavía continúa en la UCI, ¿no? Entonces, eso es así. Y él es uno de los ministros, bueno, es como el presidente de Inglaterra, pero un político importante del mundo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el último reporte que teníamos sobre Boris Johnson esta mañana decía de que se encuentra estable y que está respondiendo a los tratamientos, pero que su condición pues sigue siendo delicada. Recordemos que él estaba en su casa, estaba recibiendo la atención médica, pero luego tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario en el Reino Unido para recibir pues toda la atención médica de forma más intensa. Hoy el reporte que tenemos es que se encuentra en una condición estable y, como decíamos, esta es una situación que muestra que nadie está exento a que el virus lo ataque. Mario, ningún país tampoco está exactamente. Exento. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de las municipalidades? Porque algunos alcaldes dicen, mire, el Ejecutivo no nos ha dado responsabilidad, no nos ha tomado en cuenta en las acciones, pero ¿cómo ven ustedes el trabajo de las municipalidades en sí? Digamos, ¿se han unido? ¿Sienten ustedes que hay respaldo de parte de los 262, en este caso, jefes municipales? Mire, yo creo que han hecho su trabajo, han cerrado plazas, han puesto a disposición en algunas ocasiones al CAM. No todos trabajan de la misma manera, son 262 cabezas, hay que entender esa situación. Desde la Dirección de Protección Civil, pues, dirección que se encuentra dentro del Ministerio de Gobernación, se está trabajando obviamente con equipos de alcaldías, se están realizando tareas en conjunto, así que yo creo que en esa medida vamos trabajando regularmente bien, ¿no? Entonces, yo podría hacer el mismo señalamiento a la inversa, pero básicamente creo que sí se está haciendo trabajo. Se está haciendo trabajo. Y bueno, y es que hay que tener mucha delicadeza porque esto no es un fenómeno, no es una situación que se haya presentado normal, esto no es un terremoto. Sí. Un terremoto no es una catástrofe, obviamente, ¿verdad? Y afecta a toda la población, pero el manejo es distinto. En este caso es un tema de un virus, de una pandemia que no ves, ¿no? Es una situación en la que tienes que tomar medidas del caso. Solo para entrar al canal he pasado por me han desinfectado, me han limpiado todo el set, o sea, he sido testigo de todas las medidas que se han tomado. Y están aquí pendientes, solo un equipo para realizar eso. Entonces imagínate ya eso multiplicado por atendiendo solamente porque un alcalde quiere ir a poner su camión con su rostro, ¿verdad? Como ha sucedido allá en Oriente. O sea, eso no puede ser, ¿verdad? Hay personas que están capacitadas para eso, y de las alcaldías nosotros hemos tomado, por ejemplo, a sus equipos de protección civil que están bajo un reglamento, bajo una ley que hace que coordinen justamente con el Ministerio de Gobernación, con la protección civil de la Dirección de Protección Civil. Así que ahí continuamos y vamos a continuar haciéndolo.
Dentro de las evaluaciones que hacen ustedes en el Ejecutivo, ministro, ¿cómo ven ustedes la situación de aquí, digamos, a 1 o 2 semanas? Porque definitivamente los escenarios están cambiando. Ya decíamos, anoche nos fuimos con una cifra, amanecemos con otra, nos fuimos con una cantidad de fallecidos, amanecemos con otra, nos fuimos con, digamos, con casos a nivel local muy pocos y ahora amanecemos con otro dato y una situación que decíamos preocupante, el aparecimiento de casos ya local en San Martín, en Santo Tomás, en La Unión, y que son casos que estuvieron circulando y que por ende podría haber, digamos, una situación de contagio, una amenaza para la gente que estuvieron cerca de estas personas que ahora ya fueron detectadas. Pero ¿hacia dónde ven ustedes, digamos, que se está moviendo el tema de la emergencia? Porque hemos visto en otros países cómo ha ido evolucionando, en algunos casos para bien, en otros casos para mal. El ejemplo de Estados Unidos, cuando anuncia que incluso iba a enterrar de forma provisional a las personas en los parques de la ciudad de Nueva York porque ya no hay abasto. Vemos la situación de España, que hay un repunte nuevo de casos, pero también vemos como el caso de China, que donde comenzó pues toda esta situación del COVID-19, que hoy la ciudad de Wuhan, que es donde fue detectado el primer brote, está abriendo luego de 76 días de cuarentena. Entonces, pero ¿hacia dónde ven ustedes que va la emergencia en El Salvador, considerando todos estos antecedentes que se tiene de la situación a nivel mundial y lo que está pasando a nivel local? Alguna gente dice, mire, pero El Salvador todavía está en una condición de que los casos no se han disparado, no tenemos una situación como la de Ecuador, pero, digamos, hay una emergencia que está presente. No, por supuesto. Los números que hoy vemos, que estamos viendo en la página, corresponden a 2 semanas atrás. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que cada medida que tomamos, sus resultados los vamos a ver en el transcurso de las semanas, es decir, 2 o 3 semanas después. En este punto nosotros estamos viendo el trabajo que se realizó hace 2 semanas, y si hace 2 semanas ustedes sentían que se encontraban bien, que se estaban tomando las medidas correspondientes, que de repente pudieron andar en la calle y no había ningún problema, pues estos resultados, estos números, corresponden a hace 2 semanas. Estos casos locales corresponden a esos días y estuvieron en la calle, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Si hoy tomamos las medidas, si hoy somos responsables y acatamos cada una de las acciones que ha determinado el Ejecutivo, si nosotros entendemos que hasta dentro de 2 semanas vamos a ver los resultados, si en 2 semanas empiezan a aparecer 0 casos, 0 casos, 0 casos, y es una constante, significa que hoy lo hicimos bien. Si dentro de 2 semanas, un poco más, empezamos a ver que todavía hay casos o que hay un repunte, es porque lo estábamos haciendo mal al día de ahora. Pero por eso es que es el llamado constante a atender las indicaciones. O sea, no, esto es cuestión de días, no, hoy no amaneciste, o sea, habría que plantearlo así, hoy no claro, amanecimos con estos números ya venían, lo que pasa es que no los conocíamos. O sea, estos números aparecen cada cierto tiempo. Entonces, el día de mañana vamos a encontrar los casos o las situaciones y las acciones que tomamos que comenzaron hace 2 semanas atrás. Así es eso. Entonces, veámoslo de esa manera. O sea, tenemos que llegar a un punto en el que nosotros empecemos a ver 0, 0, 0, 0, y ahí vamos a haber superado este proceso. Y después vamos a tener que ir paulatinamente saliendo de toda esta situación. Pero no nos planteemos que esta cuestión va a ser mañana, y la ansiedad que no se nos genere. Yo entiendo que estar en cuarentena puede ser una situación muy, muy complicada, pero hay opciones y hay bastante documentación ya en diferentes medios, redes sociales, la misma televisión, la radio están dando opciones, y bueno, quienes están con su familia, disfrute de ellas, pues, o sea, ya quisiéramos muchos estar en esa condición, ¿no? Es importante que hoy por hoy nosotros seamos innovadores, pues así que somos tan creativos como salvadoreños, pues pongámonos creativos en casa y busquemos la oportunidad de convivir y de hacer cosas diferentes, y si se puede hacer algo o aprender algo en el transcurso de estos días desde el hogar, pues también se puede hacer, son opciones, ¿no? Sé que no es la realidad para todos los salvadoreños, pero nosotros también estamos atendiendo muchos de esos casos, ¿verdad? Para llevar opciones a cada uno de esos lugares. Se está haciendo un gran trabajo desde el Ministerio de Educación, se está haciendo, la primera dama con Bienestar Social está haciendo un excelente trabajo, está atendiendo una gran cantidad de personas, están yendo a todas las islas. O sea, las personas a veces olvidan, pues nosotros tenemos literalmente personas aisladas, porque se encuentran en las islas, y se les está atendiendo de buena manera. O sea, hay muchas opciones, y donde no se pueda, pues nosotros llegamos también, ¿verdad?
Anoche pues trascendían algunas imágenes de la Policía Nacional Civil haciendo patrullajes pidiéndole a la población que se quedara en su casa. Vimos lo que pasaba en la zona de Quesaltepeque, donde le pedían a los ciudadanos que a partir de las 6 de la tarde tenían que todo el mundo pues estar dentro de su casa, decían, e incluso le decían que los negocios también tenían que cerrar a esa hora. Alguna gente dice, miren, esto ya es un toque de queda disfrazado, y usted sabe pues todo el tipo de reacciones que se generan con este tipo de cosas. ¿Qué le dice a los ciudadanos usted, ministro, sobre lo que está pasando y que en determinado momento, bueno, una situación pues trasciende y de pronto pues se vuelve algo muy grande, ¿no? Bueno, primero no hay toque de queda, eso hay que dejarlo claro, pero bueno, muchísimas personas han expresado en redes sociales, a través del teléfono, etcétera, en diferentes medios, que sería necesario, ¿no? Y es un llamado también, tal vez las personas que más conscientes son de lo que se está viviendo hacen ese llamado a través de las redes sociales, y yo lo he visto en muchas ocasiones. Lo que yo vi en internet, lo que yo vi en redes sociales era un panelito, la policía que iba haciendo su trabajo de recomendaciones, y por detrás escuchaba a un panel que era de una alcaldía, que no recuerdo de dónde era, diciendo que a partir de las 6 y todo eso, o sea, era un video total, o sea, era diferente, pero podía confundirse porque habían sirenas, etcétera. Pero la policía no ha hecho ese llamado a estar desde las 6, sino que más bien hace todas las recomendaciones, y algunas alcaldías han tomado como que han querido sumarse en esa medida, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual una recomendación de estar temprano en su casa, a pesar de que te toca salir a trabajar, está bien, pues, pero obviamente hay personas que por el trabajo que están realizando no lo van a poder lograr. Igual todos aquellos que no tienen que salir de casa ya están en cuarentena domiciliar, así que se queden ahí permanentemente. O sea, no hay que darle mucha vuelta al tema ese en específico. Más bien hay que evaluar si es recomendable o no es recomendable para el futuro que se viene, ¿no? Ministro, estamos llegando al final de ese espacio de entrevistas, pero me gustaría que usted le enviara pues, un mensaje directo al ciudadano que nos está observando desde su casa, o la gente que tal vez nos está sintonizando a través de las diferentes plataformas en algún punto del país o fuera de El Salvador, sobre el tema de la emergencia. ¿Qué decirle sobre lo que viene, sobre lo que ustedes están enfrentando, sobre las situaciones que están ocurriendo, y que definitivamente pues esto se cierne como un peligro sobre todos, en este caso sin excepción? Bueno, sí, primero que todo agradecerle a todos aquellos que se encuentran en la primera línea trabajando. Yo sé que es difícil, yo entiendo perfectamente ese sentimiento. Yo sé que hay enfermeras y doctores que están dando todo de ellos, que están prácticamente entregados a combatir la pandemia del COVID-19. A ellos todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración, nuestro respeto, al ejército, a la policía que está desde hace bastantes días ejerciendo de la mejor manera su labor, que se encuentran en las calles de todo el país, controlando que esta pandemia no se desborde, haciendo que se cumpla la ley. Es importante también. A ellos todo el reconocimiento y la admiración de todo este gobierno y de todo este país. A nosotros nos conmueve ver los casos de las personas que se encuentran en la primera línea y que obviamente sus familias se ven separadas por este transcurso de tiempo. Lo comprendemos perfectamente también. Las personas tienen que, por respeto a todos estos ciudadanos que están prácticamente dispuestos a entregar su vida en esta lucha, quedarse en casa. Es la mejor recomendación que nosotros podemos hacer. No salga de casa si no tiene que hacer algo importante realmente. Valore su vida, valore la de sus seres amados, y plantéese nuevamente qué es necesario y qué no es necesario. No hay que salir solamente por salir, o no hay que no salir por algo que se puede resolver unos días después. Lo que hoy hagamos lo vamos a ver dentro de unos días adelante. Es decir, lo que hoy hagamos bien puede dar frutos, y lo que hoy hagamos mal también nos va a afectar en unas semanas. Así que El Salvador, por mucho, muy lejos, no tiene los recursos que tienen otros países. Así que entendamos que si esta pandemia se desborda en las calles del país, el país va a estar desbordado también. Y cada una de sus instituciones, aún así, hagamos nuestro mayor esfuerzo y nuestro mayor trabajo. Así que el llamado a la población salvadoreña es entender que este país lo tenemos que cuidar todos juntos. No hagamos eco ni prestemos atención a todas esas falsas noticias, a todas esas fake news, ¿verdad?, que aparecen en las redes sociales, que lo único que tienen y lo único que quieren hacer es meternos miedo. Como población salvadoreña nosotros podemos luchar y podemos salir avantes, podemos salir adelante a esta pandemia, pero tenemos que salir unidos, tenemos que salir con bastante fuerza, pero depende de cada uno de nosotros, de todos ustedes que nos están viendo ahí
a través de los televisores o nos están escuchando a través de la radio, pues solamente un fuerte abrazo, cuide de los suyos, cuide de sus seres amados, a los hermanos en el exterior, un gran abrazo también a ustedes porque todo nuestro respeto también. Un pronto, creo, Manuel, y estoy seguro de eso, vamos a volver a abrazarnos, vamos a poder volver a sentir ese calor que nos caracteriza como salvadoreños, pero hasta entonces acate las medidas del gobierno, acate las medidas que el presidente de la República, Nayib Bukele, nos ha dado. Así que muchísimas gracias Manuel, y gracias a Canal 12 también por esta opción. Muy bien, gracias ministro por acompañarnos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. Saludamos también a la población que nos ha sintonizado a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Nuestra entrevista está siendo retransmitida para que llegue a más personas todo lo que estamos analizando, todo lo que estamos actualizando sobre el tema de la emergencia del COVID-19 en El Salvador. Nosotros vamos a una pausa aquí en Noticiero Hechos, ya regresamos con más información. Le pedimos que siga en nuestra sintonía.